y se va a quemar y se va a destruir, ¿sí? Estamos de paso. Que podamos peregrinar por esta vida sabiendo que tenemos un Dios temible, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios temible. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué significa inconmovible? Que no va a ser destruido jamás, que va a permanecer por toda la eternidad, que no puede ser movido, que no puede ser alterado, que no puede ser desestabilizado, habiendo recibido un reino inconmovible. Inconmovible es el reino de Dios, de nuestro Dios, ¿sí? Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Habla la Biblia en el Nuevo Testamento de temer a Dios? Claro que habla de temer a Dios. Habla de temerle todo el tiempo de nuestra peregrinación. Habla de temerle y tener reverencia a Él, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. ¿Has oído tú hablar de unos personajes bíblicos que se llamaban Nadab y Abiú? ¿Sí has escuchado hablar de ellos? Ellos eran dos sacerdotes que fueron consagrados por Dios para que pudieran estar ejerciendo el sacerdocio en el pueblo de Israel. Pero los sacerdotes debían ser santos para servir a Dios. Y dice la Escritura que Nadab y Abiú, dos sacerdotes, se quisieron pasar de listos. Quisieron jugar con Dios. Menospreciaron la santidad de Dios. Menospreciaron la grandeza de Dios. Y dice la Biblia que un día se acercaron a Dios y ofrecieron fuego extraño a Dios, fuego que Dios no había pedido. Y dice la Biblia que Dios envió fuego del cielo y los quemó y los mató. Dios los mató. ¿Por qué? Porque no tuvieron temor de Dios, porque menospreciaron a Dios. ¿Has oído tú hablar de unos personajes bíblicos que se llaman Coré, Datán y Abiram? Fueron tres hombres del pueblo de Israel que igualmente dejaron de temer a Dios, comenzaron a murmurar, comenzaron a ser incrédulos, comenzaron ahí a alterar al pueblo, a crear divisiones. Y dice la Escritura que Dios se indignó tanto que Dios abrió la tierra y los tragó en medio de fuego. Y todo el pueblo lo vio y el pueblo gritó y se apartó. ¿Qué habrá producido en el pueblo el haber visto eso? Temor a Dios. ¿Qué habrá producido en el pueblo cuando en el Nuevo Testamento, en la iglesia de los Hechos, Ananías y Zafira, sin temor de Dios, estaban queriendo burlarse de Dios, estaban queriendo jugar con la iglesia, estaban queriendo aprovecharse de la iglesia de Dios? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Dios los mató. ¿Qué produjo eso en la iglesia? Hechos 5 dice temor. Temor sobrevino a la iglesia, dice la Biblia. Temor sobrevino a la iglesia. Sí, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios es inmutable. Y el Dios del Antiguo Testamento es nuestro Dios. Sigue siendo nuestro Dios. De modo que vemos aquí el autor de Hebreos que dice: habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Si ponemos el texto, por favor. Tengamos gratitud. Y la palabra gratitud es muy interesante, porque si tú vas al griego, a la lengua griega en la cual fue escrita la Biblia, la palabra gratitud es la palabra griega charis, que significa gracia.
Tengamos gracia, la gracia de Dios, ¿sí? Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, caris. Y dice, y mediante ella, mediante la gracia, ¿a qué nos lleva la gracia de Dios? ¿A qué nos lleva la gratitud de Dios? Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿A qué lleva la gracia? ¿A burlarse de Dios? ¿A qué lleva la gracia? ¿A pecar en contra de Dios? ¿A qué lleva la gracia? ¿Qué vive alguien que realmente está en la gracia? ¿El estar ofendiendo a Dios todos los días? Mintiendo, robando, ofendiendo, blasfemando, con amarguras, con inmundicia. Claro que no. Alguien que está viviendo así no sabe lo que es la gracia, porque la gracia produce gratitud. De hecho, son sinónimos, vienen de la misma raíz. Y esa gratitud nos lleva a servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. ¿Confirma el Nuevo Testamento que debemos temer a Dios? Claro que lo confirma. No es un pasaje, son muchos textos que nos hablan acerca de la importancia de temer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él es fuego consumidor. Y si mucha gente no ha sido consumida el día de hoy, es porque caminan en ignorancia. Y a mayor luz, somos más responsables. A mayor luz, Dios nos exige mayor consagración. Por ello es importante que entendamos al Dios al cual nos estamos acercando. No es un muñequito. No es Santa Claus. Es el Dios eterno. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios a quien Isaías vio que los ángeles decían: Santo, Santo, Santo. Ese es el Dios que está en medio de nosotros. Hechos capítulo 9, versículo. Vamos a poner Hechos capítulo 5 primero, es el siguiente, versículo 11. Hechos capítulo 5, versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Está hablando del caso de Ananías y Zafira. Gran temor sobrevino a la iglesia. ¿Quién produjo ese temor? Lo produjo Dios. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira estaban queriendo burlarse de Dios. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Para que lo entendamos. Gente estaba convirtiendo, y por cuanto se convertían, eran rechazados por sus familias, por la sociedad. Perdían su trabajo, perdían sus heredades, perdían sus propiedades, se quedaban sin nada. Imagínate a alguien que era antes un griego y adoraba ahí a Zeus, y adoraba a Apolo, y adoraba a Afrodita, y de repente se arrepentía y comenzaba a entregarse a Cristo Jesús. ¿Cómo lo vería su familia? Como alguien despreciable, y quedaban sin nada. De modo que lo que empezó a hacerse en la iglesia, por cuanto había tanta gente en esa condición, fue empezar a suplirle aquello que la gente necesitaba por medio de lo que otros tenían. Es decir, la abundancia de unos suplía la escasez de otros. Y dice la Escritura que venían las personas y traían sus posesiones para que fuera distribuida para el beneficio de toda la iglesia, ¿sí? Era una cuestión particular del tiempo de los Hechos. No estamos pidiéndoles que nos traigan sus propiedades aquí. Estamos nada más comentando lo que pasó en aquella época. Entonces, se hacía por una necesidad. Había gente que no tenía casa, no tenía comida, no tenía nada. Entonces la gente iba, y algunos de ellos aún entregaban todo lo que tenían para poder apoyar, y la iglesia entonces se hacía cargo de ellos y comenzaba a mantenerlos.
Entonces Ananías